Rosa Ortiz Paz nos presentarán la ponencia La enseñanza del tiempo histórico, problemas y propuestas didácticos de la Escuela Normal Superior de México. Gracias. Pues nuestra ponencia trata sobre el tiempo histórico, los problemas y su enseñanza. La siguiente, por favor. Ok. Pues bueno, de hecho va a ser un diálogo aquí con muchas de las cosas que se han platicado acerca de la historia, especialmente con lo que nos acaba de plantear Denny, acerca de la relación entre qué historia vamos a enseñar y qué efectos está teniendo. Gracias a las actuales reformas estructurales en educación, pues hay un desasosiego, inquietud entre los 30,000 profesores de historia en educación secundaria que tenemos en el país. Y para darles el dato más preciso, pues tenemos alrededor de 2 millones de alumnos adolescentes que toman 4 sesiones, 4 clases de historia a la semana, de un total de 150 al año, de un total de 300 en el ciclo secundario. Entonces, es el sistema escolar donde la historia más se trabaja, más se desarrolla, y donde en estos momentos hay una gran inquietud sobre pues todo lo que va a pasar, ¿no? Lo que dice el doctor Barroso sobre el azar, ¿no? El problema que tenemos los profesores normalistas, que somos Rosa y su servidor, es cómo le hacemos para todo esto que plantea el doctor Barroso con esa super complejidad, Von Wright, ¿no? Hempel. O sea, ¿cómo le hacemos para llevar a eso al aula de secundaria sin que pase lo que dice Denny, pues que acabamos con el cerebro de los alumnos si es que eso se pudiera hacer, ¿no? Y realmente ese es el problema principal que en estos momentos tenemos. Ustedes saben perfectamente pues que la cultura del alumno adolescente pues está muy lejos de lo que plantea el currículo oficial. El currículo oficial plantea que vamos a llegar los maestros de historia y los alumnos van a estar perfectamente atentos, dispuestos al aprendizaje que nosotros les llevamos mal que bien. La realidad pues, que es muy otra, ¿no? Porque en el aula pues, existe en cantidad de conflictos, intereses, culturas que están imbuidos y las del maestro ni se diga. Nosotros hicimos una investigación sobre un país que se llama el Distrito Federal, ¿no? Que está inserto en los Estados Unidos mexicanos, y ahí hay 1,500 profesores de historia. De esos 1,500 profesores de historia, menos del 10% se han formado con los planes recientes que son de 1999 a la fecha. Es decir, que no se han modificado los planes para que los maestros de historia pues enseñen historia con las competencias y los últimos enfoques. Entonces ahí REDIE tiene un reto muy importante. REDIE, las maestrías, ¿no?, de enseñanza de la historia, pues tenemos un súper gran problema, y hasta cierto punto las universidades y los que nos dedicamos a esto, ¿no? Si sumamos a esto las clases que hay en historia en los bachilleratos, pues tendremos ahí un súper problema muy grande. Ya Frida Díaz ha planteado con mucha claridad la crisis que hay en la enseñanza de la historia en educación media, y hasta donde yo sé, eso no ha cambiado. Entonces, por un lado tenemos los posgrados, las licenciaturas, cosas muy especializadas que aún no llegan a la docencia de la historia donde se da masivamente. Entonces nosotros partimos de esta crisis de la enseñanza escolar que con estas reformas neoborbónicas pues el país se va a volver muy, muy efervescente, y tenemos que estar bastante atentos a cómo podemos intervenir. La siguiente, por favor. Bueno, al parecer el sistema, la llegada al poder del PRI va a recuperar la función transmitiva de las historias, de la historia nacional, de la historia oficial, y en eso al parecer se va a enfocar. Parece que las últimas tendencias son a este respecto. El problema de enseñar
lo que dice Denny, procedimientos, metodologías, teorías de la historia, pues parece que ese problema nunca pasó por las aulas de educación básica ni la de media, ¿no? Las propuestas constructivistas que se planteaban en trabajar con procedimientos, pues realmente nunca llegaron, ¿no? Porque nunca se capacitó a los profesores de historia para hacer esto. Y finalmente nosotros llegamos a una situación diferente a partir de nuestra práctica en la escuela normal, ¿no? ¿Cómo vamos a formar a los niños en historia sin aplastarlos con la teoría, sin aplastarlos con la historia oficial, ¿no? Pero también un poquito en la situación de las culturas de los propios alumnos, porque los alumnos, como decían en una mesa anterior, pues somos diferentes, los del norte, los del centro, incluso en el mismo país, Distrito Federal, pues hay gran diferencia entre la zona norte, la zona sur, ¿no? Entonces necesitamos un nuevo paradigma de enseñanza de la historia, que nosotros le hemos llamado de educación histórica, y que pasa por un contacto con las fuentes de forma sensible, también racional, pero sobre todo funcional. Si vamos a lo que dice el doctor Barroso, pues el hombre está en su circunstancia, enfrentando problemas, entonces la historia debiera de enseñarnos a resolver esos problemas. Y esos problemas son para el adulto, el anciano y también para el adolescente, ¿no? Es la misma situación problemática. Los datos que nos dan sobre el aumento del suicidio en México reflejan eso, que la gente no está adquiriendo opciones de solución a sus problemas. Y una buena respuesta es el suicidio, ¿no? Entonces, detrás de esta situación hay una gran necesidad de reenfocar la enseñanza de la historia y desde nuestro punto de vista darle un enfoque sensible, racional y funcional. La siguiente, por favor. El alumno parte de su tiempo vivido, ¿no? Es el tiempo en donde, como dice el doctor Barroso, está en su circunstancia y a partir de ahí está viviendo la enseñanza. La enseñanza es también un tiempo reglado. El Estado establece que son 50 minutos, una sesión, durante 4 sesiones a la semana, en donde el alumno debe de aprender cierta historia para formarse como ciudadano o tener competencias o cualquier otro objetivo curricular. El problema es que ese tiempo concebido curricular que está en los libros de texto o en los programas o en la mente del docente quiere insertarse en el tiempo vivido del alumno, pero hay un intermedio que es el tiempo percibido, que es el momento en que se está viviendo, en donde esa transmisión de conocimiento se va a dar o no se va a dar. La mente del alumno puede estar en otro lado mientras el maestro está pidiéndole que lea o que escuche o que atienda, etcétera, etcétera, y el tiempo vivido del alumno va a ser otro. Entonces ahí tenemos una complejidad en el aula muy particular, y nosotros vemos que no se puede enseñar el tiempo concebido, lo que quieren los historiadores o los metodólogos constructivistas, sin trabajar la percepción del tiempo, las representaciones, las creencias del alumno. Porque finalmente las personas responden a su circunstancia en función de sus creencias, o en principio en función de sus creencias, en función de sus reacciones al tiempo histórico que nosotros hemos clasificado más adelante. La siguiente, por favor. Este tiempo percibido tiene 2 fuentes. Por un lado, las culturas mediáticas. O sea, el adolescente actual y nuestro alumno normalista que tiene 20 años, su cultura es una cultura mediática. Ya las culturas, digamos, tradicionales basadas en la religión, en la colonia, el barrio, las tradiciones familiares, esas ya se han dispersado. Lo que actualmente prevalece como una cultura mediática que le da sentido a las respuestas del alumno son las culturas mediáticas. Obviamente nos referimos a la televisión, la radio ya no tanto, ojalá y fuera la radio, pero no es la radio, es la televisión, es el internet, ¿no?
Entonces, a partir de esto es como se está conformando la visión cultural de los alumnos con los cuales van a la escuela y asimilan la historia que el currículo les da, los libros de texto o los maestros. Y por otro lado, ese tiempo percibido está en función de la experiencia vicaria, que es un concepto muy importante. El alumno confronta al mundo con sus creencias y valores. Sin embargo, no siempre le resuelven los problemas, por lo cual se le crea una situación de choque, de contradicción, en donde el alumno requiere, toma una experiencia vicaria que le va a permitir cambiar esas actitudes. La siguiente, por favor. El tiempo concebido, cuando menos de forma curricular, implica ciertas teorías, el positivismo, el marxismo, cosas que mencionó acá el doctor Barroso, pero también las representaciones que el Estado y la sociedad pretenden que lleguen con los alumnos, que son las historias, ¿no? Las historias oficiales, las master narratives, pero también las memorias particulares. Me sorprendió la noticia de que en Michoacán los maestros regresan a clase, pero ahora dicen que ellos van a dar su propio currículo, el propio sentido que quieran a los contenidos escolares, lo cual me parece muy interesante, pero que habrá que ver qué va a suceder en ese caso. La siguiente, por favor. Nosotros detectamos 4 reacciones del alumno y también de toda persona hacia el cambio histórico. Y estos son importantes porque los contenidos históricos que manejemos, sean narrativas, sean procedimientos o sea interacción con las fuentes, están en función de las reacciones que tienen las personas hacia el cambio histórico. Detectamos que una buena mayoría de alumnos son conservadores hacia el cambio histórico. Buscan que no afecte su vida cotidiana, sus costumbres, ¿no? Sus creencias, las preservan. Pero otra buena parte de los alumnos, ya más apegada a la cultura mediática, es presentista. Ayer Javier nos presentó el caso de la música, ¿no? Cómo la música está reflejando lo que realmente sienten los adolescentes. Entonces, a través de la música, de la moda, de una serie de expresiones culturales, el alumno busca romper con ese valor, esa cultura conservadora, y la confronta con un presentismo que tampoco va hacia ningún lado en específico, ¿no? Sabemos que es la cultura más anglosajona, más consumista, ¿no? Que difícilmente está reflejando una visión diferente de lo que es el mundo actual. De forma marginal, pero también existen, tenemos los grupos tradicionales que conservan una cultura regional o familiar, ¿no? Y por otro lado, un muy pequeño sector progresista que ve al tiempo como la oportunidad de un cambio estable. La siguiente, por favor. Entonces nosotros decimos que se tienen que trabajar, y aquí respondiéndole un poco a Denny, ¿no? 3 aspectos para que no suceda esto con este aplastamiento con los alumnos. En un principio, el alumno sí tiene que comprender las narrativas, porque finalmente estamos dentro de ese mundo de las narrativas. Las personas no reaccionan de forma racional a su mundo, reaccionan en función de las narrativas que se van conformando de acuerdo a los diversos niveles que Egan ya nos ha mencionado, ¿no? Desde el lenguaje oral hasta el lenguaje escrito, el pensamiento abstracto y el pensamiento crítico. Entonces, de acuerdo a esos procesos evolutivos, el alumno puede comprender y reformular narrativas. Por otro lado, también no podemos renunciar al análisis racional. Precisamente hay una teoría didáctica muy importante que le llaman de las 5 Cs, que recoge lo que el doctor Barroso aquí nos dice tan particularmente, ¿no? La contextualización, la causalidad, la contingencia, que están relacionados con lo que va a ser el cambio, ¿no? Entonces, esa contextualidad, esa complejidad, esa contingencia es lo que pueden explicar el cambio.
Y esto nos implica cómo planteamos en una clase concreta esa posibilidad de análisis complejo de lo que es la enseñanza de la historia. Nosotros tenemos una respuesta, pero pues nos tardaríamos mucho en dar la respuesta en este momento. Y por último, lo que planteamos es que se requiere una interacción sensible con las fuentes primarias. Nos referimos al patrimonio material e inmaterial con el que el alumno se debe vincular del pasado. Debemos de ver al pasado como un patrimonio. Todo esto nos va a dar la posibilidad de crear lo que nosotros consideramos que es el eje de la enseñanza de la historia, que es la experiencia vicaria, ¿no? Que es la capacidad de cambiar nuestras creencias en función del conocimiento que tengamos del pasado para dar una respuesta diferente a los problemas que se nos van a presentar tanto en el aula como fuera del aula, como en el porvenir. La siguiente, por favor. Y el objetivo de todo esto pues era plantearles un poco la metodología, pero ya el tiempo me gana, sobre cómo lo estamos haciendo. La siguiente, por favor. Y lo que estamos experimentando ahorita es cómo hacemos que esa creencia del alumno se modifique. Y hemos detectado dos estrategias. Una que le llamamos shock empático, que es básicamente un sensorama de 50 minutos. Lo tenemos esto en YouTube, en un canal, en la ponencia está el vínculo, donde hacemos que el alumno, a partir de narraciones teatralizadas que hace el profesor, confronte sus creencias. Hemos tenido resultados bastante positivos, los verán ustedes en la ponencia. Pero también hemos trabajado lo que le llamamos la apertura sensible, que es un contacto, es la apreciación de una fuente primaria alrededor de 10 minutos. Esto es una técnica de la museología didáctica, implica un contacto cultural. Entonces, para nosotros, la primera condición de aprendizaje de la historia consiste en intervenir en la cultura del cambio histórico que tiene el alumno. O sea, no le podemos dar ni una narrativa, ni le podemos dar un procedimiento, si antes no le damos un sentido, si antes no lo volvemos un conocimiento sensible y funcional para el alumno. Y esto implica romper con sus creencias mediante ciertas actividades que ya desde la cultura clásica se han trabajado, como es la cuestión del teatro. El sensorama es una forma particular de teatro, y también con el contacto sensible con otras culturas. Esta combinación es la que nos va a permitir modificar esa experiencia vicaria que debiera tener el alumno con el aprendizaje de la historia. Y eso es todo de mi parte, les agradezco su atención. Luego aquí con muchas de las cosas que se han platicado acerca de la historia, especialmente con lo que nos acaba de plantear Denny, acerca de la relación entre qué historia vamos a enseñar y qué efectos está teniendo. Gracias a las actuales reformas estructurales en educación, pues hay un desasosiego, inquietud entre los 30,000 profesores de historia en educación secundaria que tenemos. Se trabaja, más se desarrolla, y donde en estos momentos hay una gran inquietud sobre pues todo lo que va a pasar, ¿no? Lo que dice el doctor Barroso sobre el azar, ¿no? El problema que tenemos los profesores normalistas, que somos Rosa y su servidor, es cómo le hacemos para todo esto que plantea el doctor Barroso con esa super complejidad, Von Wright, ¿no? Hempel. O sea, ¿cómo le hacemos para llevar a eso al aula de secundaria sin que pase lo que dice Denny, pues que acabamos con el cerebro de los alumnos si es que eso se pudiera hacer, ¿no? Y realmente ese es el problema principal que en estos momentos tenemos. Ustedes saben perfectamente pues que la cultura del alumno adolescente pues está muy lejos de lo que plantea el currículo oficial. El currículo oficial en el país, y para darles el dato más preciso, pues tenemos alrededor de 2 millones de alumnos adolescentes que toman 4 clases de historia a la semana, de un total de 150 al año, de un total de 300 en el ciclo secundario. Entonces, es el sistema escolar donde la historia más... Rosa Ortiz Paz nos presentará en la ponencia la enseñanza del tiempo histórico,
problemas y propuestas didácticos de la Escuela Normal Superior de México. Gracias. Pues nuestra ponencia trata sobre el tiempo histórico, los problemas y su enseñanza. La siguiente, por favor. Ok. Pues bueno, de hecho va a ser un diálogo